Y hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo programa. Nuevamente estamos aquí. Mi nombre es Saraí y quien me acompaña es. Mi nombre es Génesis, saludos, bendiciones para todos. Bienvenidos a nuestro tercer episodio que tenemos para el día de hoy. ¿Cuáles son las expectativas para hoy? ¿Qué Hoy, tenemos? Gene, para nuestras expectativas de hoy, pucha, yo creo que muchas, porque hemos estado dialogando, hemos estado haciendo varias cosas, chicos, que sé que les va a gustar y espero que los episodios anteriores les haya gustado. Vayan a verlos si no lo han visto. Hemos hablado sobre, hemos respondido sus preguntas, hemos hablado sobre la presión social que uno llega a tener. Entonces, hoy les trajimos un tema bien interesante, interesillo, como saben decir por ahí, porque vamos a hablar sobre fanáticos religiosos. Uf, tremendo. A ver, antes de abrir todo este programa, antes de, no sé, cuéntame un poquito, Gene. ¿Qué es para ti un fanático religioso? Así es, bueno, personalmente, mi criterio de fanático Ajá, religioso, si me dicen eso, lo primero que se me viene a la mente es reglas, imposición. ajá, Eso es ya, lo que se me viene a la mente, que alguien me exija algo, si estamos hablando aquí, digamos, de una religiosidad, de una religión, o puede ser, no sé, diferentes aspectos, podemos decir hasta, no sé, en la política, cosas, si me ponen reglas, es para mí como que se puede identificar como fanatismo, religiosidad y así. ya, ya, bien, 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 eso es lo que uno dice. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué se les viene a la mente a ustedes cuando le dicen fanático religioso? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué es para ustedes un fanático religioso? Así que, sin más preámbulos, vamos y comencemos dándole este tema, los fanáticos religiosos. Ahora, Vamos desglosando la vamos a ir religiosidad, el exacto, poco a fanatismo aquí. poco. Ajá. A ver, Gene, cuéntame un poco, ¿te has apartado de los caminos de Dios por un fanático religioso? sí. 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 Se la creyeron, Mm, se la creyeron. ¿sí o no? No, la verdad que sí he tenido experiencias al conocer personas que sí lo han hecho, Ujú. pero personalmente, digamos, las veces que por ahí medio me he desviado, no ha sido literalmente por una religiosidad, por un fanatismo o por una Exacto, persona como tal. Pero sí conozco varios casos de personas que sí pasa. lo han hecho porque pasa, realmente pasa. Ujú. Sí conozco algunos casos. Ya. A ver, para darle contexto, ¿qué es un fanático religioso? Es el simple hecho del que es el que siempre, como dijo Gene, es el que te impone reglas, el que te va a decir, no hagas esto es pecado, o les voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando yo estuve más o menos era niña, estaba recién iniciando, yo todavía no entendía varias cosas hasta que ya crecí. Entonces, me empezaban a decir: "No te pongas, falditas, no, perdón, no te pongas pantalón o cosas apretadas porque eso es pecado y estás, incentivando o, ¿cómo se diría la palabra cuando? Provocando de cierta manera. Eso, provocando al hombre". Eso es lo que decían. Esa es O si una no fija, ajá, siempre. siempre nos decían así que no podía estar, o sea, al menos ahorita yo estoy vestida, según yo normal, pero fijo, alguien va a decir: "Uy, no", y es hermanita. Entonces, yo creo que Te ese van es a mandar al infierno. ese es el típico fanático religioso que te va a estar viendo todo, por decir, como les comento, ahorita estoy con esta blusita, a mí me gusta, y según yo me veo normal, no estoy ni exagerando, ni mostrando de más, ni nada por el estilo, Déjale en pero comentarios bonito. Sí. y que me digan Guapa, hermosa, preciosa. obvio, no, mentira. Entonces, que vengan y me digan: "No, es que tú estás en la iglesia y no puedes vestirte así porque es pecado". Claro que cuando hay que venir a la iglesia o hay que vestirse decorosamente, hay que estar bien, pero creo que también hay límites en el sentido de que te vienen y te dicen: "No, es que te vas a ir al infierno, eres pecadora por vestirte así", o por decir en el caso del maquillaje, nosotros las mujercitas nos maquillamos. Yo no veo mal maquillarse, arreglarse, al menos nosotros estamos frente a una cámara, frente a ustedes que
¿Ustedes qué van a pensar o qué van a decir si nos ven a nosotras todas ahí La cara desarregladas? lavada aquí, ni Exacto. ganas de en el 2 minutos se quedan, ya no van para Exacto, o sea, que nos vean desarreglados, ¿ustedes qué van a pensar? O sea, ¿qué se les va a venir a la mente que nos vean de esa manera? Entonces, que venga otra persona y diga: "No, pero es que están muy maquilladas", y además yo me veo como con Gene, yo no nos vemos como que muy maquilladas, vemos un maquillaje naturalito, rizadito de pestañas, labial y se acabó, ni siquiera estamos con base. la que es guapa. Ajá, No, mentira. exacto, la que es famosa. Entonces, a eso yo puedo decir, ese es un fanático religioso que ya te está diciendo, te está exagerando las cosas. Y de una ya te va a venir, nosotros solíamos utilizar en mi familia mucho la palabra satanizar las cosas, Eso porque también, ajá, te vienen ya de manera, diría yo, de cierta manera camuflada a exhortar, porque no todos tampoco pueden exhortar. ajá. Si no me equivoco, y aquí me corriges, también es un don la exhortación. Entonces, cuando Sí, estás guiado por Dios a exhortar a otra persona, perfecto. Hermanos a quienes les haya pasado, amigos, si alguna persona viene y les exhorta en el nombre del Señor, hay que aceptarlo también. Es un caso claro, muy, muy claro, específico, pero hay otros casos donde no, realmente te vienen de manera así a juzgar directamente. exacto. Bueno, al menos las pocas veces que me ha pasado, hay que resaltar que te lo dicen directamente Sí, también. Y hay otras donde no, sino que también de cierta manera te critican a tus exacto. espaldas. Y siempre eso son una de las cosas principales que vas a encontrar. Y hay que decir, dentro de las iglesias, te Sí, van a criticar algunas veces tu vestimenta, tu apariencia, que estás muy tu maquillada, estás pintada el comportamiento cabello. también. Hay Ajá, eso exacto. es el fanatismo, porque algunos entran con una idea, errada a encontrar personas perfectas dentro de ahí. Y es un choque Sí, con la realidad sí. brutal de Y yo digo que para ir a la iglesia hay que ser uno mismo, ser tal cual somos, o sea, no vamos a ocultar porque muchos hacen de que en la iglesia me voy a portar bien santita, bien amor, un amor y todo, pero cuando salgo de la iglesia soy otra persona. Entonces, ahí es cuando veo que tanto jóvenes como adultos se empiezan a alejar de Dios y ven esas actitudes que dicen, no, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Porque ahora lo exacto, que dicen es que los cristianos son hipócritas, es que solo buscan hipócritas. a Dios porque, ay, solo por cuando les conviene. Y no es así, es porque nuestras actitudes también son chocantes. Ahí están los fanáticos religiosos, que son, como les digo, en la iglesia son uno, y en otro lado son otros, pero son los primeros en juzgar. Si te das cuenta, son los primeritos. Y la Es pregunta aquí, fácil identificarlos de exacto, cierta es manera. fácil, es muy fácil y chuta, Ujú. siempre nos van a jugar, pero la pregunta es aquí, ¿creen que eso es amar a Dios? Gene, ¿tú qué piensas sobre eso? ¿Crees que eso es amar a Dios? Bueno, bajo el principio de Dios que nos manda a amar al prójimo y Exacto, amarlo como a sí mismo, dice. Entonces, creo que desde ahí yo diría que no es amar a Dios. exacto. Es que Porque no si es amar. Dios nos ha utilizado a todos, Él dice que puede utilizar hasta lo vil y menospreciado. O sea, Dios no ve excepción de personas y tampoco se está como que basando en ciertas características de la persona como tal. No, Dios siempre ve el corazón de las personas, tal Claro, cual. es que a eso voy. O sea, uno va y dice sí, tantas cosas y ya no, pero nosotros no estamos viendo eso. La pregunta aquí, como vuelvo y lo repito, es, ¿eso creen que es amar a Dios? ¿Creen que estamos haciendo lo correcto, lo que Jesús Siguiendo nos el mandó a hacer? ejemplo Exacto, de el ejemplo, amor de Dios, exacto. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, una, yo creo que él hasta incluso él respetó las reglas que en ese entonces pero hubo, también la rompió. Pero algunas, con pero con amor, y también con con respeto. respeto, Exacto, por con decir, argumentos. exacto, por decir, ya cuando ven que algo era exagerado, ahí sí decían: "No, esto no está bien", ya, pero lo hizo con amor, con respeto. Entonces, las otras personas van, se enojan. O sea, al enojarse ya desde ahí, mal. Ya desde ahí, sí, ya desde ahí digo, no, pues, o sea, tú no te puedes enojar porque yo cometí un pecado. Entonces, creo que sería como algo ilógico de que, por decir, tú y yo nos peleemos y yo me enojara contigo porque tú estás cometiendo un pecado. Creo que ahí Entonces, podemos relacionar el fanatismo también algunas personas lo demuestran
y lo dicen que es porque tienen celo con las cosas de Dios. Exacto, sí. Y además el fanático religioso no solamente es el estar ahí, ¿no? O sea, vas a la iglesia y todo eso, sino el crear una rutina. Por decir, Saludable. eh, ¿cómo? Porque A ver, podemos crear ciertas rutinas em, que no son saludables. Y hay que tener mucho cuidado porque donde no las identificamos bien o las ujú, realizamos bien, se convierten en religiosidad. Por ejemplo, una rutina que solemos hacer, venir los domingos y tal vez una persona se sienta en una silla específica. O tal vez le encanta por sentarse en la parte costumbre, de ¿ya? atrás de la silla, en la última fila. Tal vez eso le agrada, le hace sentir más cómodo, está perfecto. Pero cuando llega a pasar el pequeño límite de que si alguien más llegó primero y ocupó ese asiento, yo he conocido personas que se enojan. No, pues Se enojan. ahí sí Entonces ahí crearon sí una digo, rutina de que exacto, querían mala. solo eso, siempre venían a esa misma hora porque querían ese asiento. Está bien, los demás tal vez no se incomodaban porque a él le gustaba, tal vez eran más relajados, pero he conocido personas que se enojaban muchísimo con eso. Entonces me parece Ay, que no es una rutina saludable, ni no, no, sana, no, no. ni para la convivencia en cualquier Ahí sí lugar que entiendo. sea, ¿no? Ahora sí Independientemente entendí aquí. cuando digo, como rutina saludable. Okey, ahí sí entendí. Y sí, es verdad, porque no caí en cuenta eso de que sí varia gente se enoja cuando yo me sentaba aquí. Es que yo me sentaba aquí porque entonces sí es verdad, sí hay ese tipo de problemas, sí he visto problemas o algo. Ustedes cuéntenme si en su iglesia ha Ujú. habido un problemita así, peleándose por la silla. Seguro Yo sí tienen lo muchas vi. experiencias Yo también que digo que sí, compartirnos. ajá. Por decir, también el fanático religioso es también crear tus propias reglas. El Guau, decir el que fijo. no, es que es así, y si tú no haces como el hermanito lo dijo, ya están mal. O te vas a ir al infierno, eres pecadora, eso está mal, que no sé qué, y más arman un problema. A mí me pasó, me acuerdo que yo me iba a una célula y él sí podía decir que era un fanático religioso, porque Cuéntanos esa verán, experiencia. estábamos en la célula y él siempre en la célula, o sea, ¿tú crees que es para sentarte? O sea, es como hacer una mesa redonda, es Una como nosotros aquí nos Más que sentamos, todo una reunión conversamos. para reflexionar, Eh, como eh, que más en confianza. exacto. Y él no lo hizo así. Fue la primera vez que fui a una célula, que no lo hizo así, sino que lo hizo como si fuera una iglesia. Ustedes se sientan aquí y él puso un púlpito y tienen que sentarse y era la sala. Entonces nosotros, o sea, había un hermanito y dice, hermanito, pero ¿por qué no hacemos una mesa redonda Como y para estar conversamos? Ajá, cómodos al ser en un hogar o cosas exacto, así. como era un hogar, dijo, ¿sabe qué? Para estar más familiarizados y que no sé qué, dice, no, así no hay que hacer porque en la Biblia dice que es santo nuestro lugar y yo cogí mi sala para este lugar que sea Ujú. santo. Y si no le gusta, que se vaya, pero así lo dijo en esa forma. Entonces yo Radical. me quedé como que ahí la primera vez sí me quedé sorprendida, como que dije: "Ah, ¿es en serio? O sea, me está mandando sacando, bueno, como es su casa". Tenga en cuenta que es la primera impresión que tenga sobre usted. Exacto. Y era otro también que venía a la iglesia, después de venir a la iglesia, era siempre sentado en el mismo lugar, pero se enojaba. Era como que se enojaba porque decía: "Hermanita, no, por favor, váyase más allácito porque yo me sentaba aquí. Este es mi lugar y usted debe entender que este es mi puesto". Y yo con cara de ¿qué? Y uno, la verdad, como es joven o algo, o sea, yo veo ese tipo de actitudes o algo, ¿ustedes cómo reaccionan Sí, o qué ¿cómo hacen? Yo en lo reaccionarían personal también, no? Si les exacto, pasara ese tipo de situación, que tal vez están sentados en un lugar y llega tal vez una hermana, no pongamos edades, puede ser mayor, puede ser de tu misma menor, edad o ajá, menor, y te dice, ¿sabes qué? Este era mi asiento. Dame permiso, por favor. Eso sí me ha pasado. Y yo, sinceramente, exacto, sí me he sacado un poquito de onda, como así, igual que tú. ¿Qué pasó aquí? exacto. O sea, Pero, yo en esas situaciones nunca digo nada, es como que me quedo ajá. callada, tal vez por el fondo no me guste y digo: "Chuta, Es que bueno, me voy". no nos agrada, porque Exacto, sí, es como que no esperamos eso, y mucho menos si estamos reunidos en un lugar con nuestros hermanos que tal vez pensamos que, no sé, de cierta manera va a estar el ambiente armonioso y que nos pase esas situaciones, a veces sí. A mí también quisiera compartirles otra experiencia de la ajá, religiosidad que me cuéntanos. pasó así, pero demasiado puntual y caí en cuenta muchísimos años después que eso era una religiosidad, porque en la iglesia que yo asistía antes, la manera en que fue fundada fue curiosa,
porque dentro de ese sitio donde fue Ya, situada, fue mi bisabuela la que llevó la palabra como que a ese sitio, a ese lugar, y se unió, fue llevando de la parte específica fue de Flavio Alfaro, fue llevando a una persona ahí para que le ayudara a fundar una iglesia dentro de la comunidad de ella. ya, Entonces, empezó a expandir la palabra, cada vez empezaban a reunirse más personas, hasta que se logró consolidar una iglesia como tal. Ya, entonces pasaron los años, la iglesia, gracias a Dios, o sea, fue muy bendecida, se aumentaron muchos miembros, se expandió por diferentes ciudades de aquí en Ecuador. Eh, pero la cosa aquí voy al punto exacto, es que como eran familias cercanas, me tocó escuchar mucho a mis familiares donde me hablaban de Dios, pero me decían, la abuelita dijo que se hacía de tal manera. Y no siempre me decían, Dios dice que eso es pecado porque aquí está en la Biblia y si me lo explicas con un ejemplo, yo te lo entiendo, ya. sino que no me decían Dios dice, sino que me decían La la abuelita. abuelita dice, la abuelita dice. Y creo que gran parte de mi infancia me tocó crecer escuchando con la abuelita dice, cosa que yo era un dilema aquí, la abuelita también es Dios o qué está pasando aquí. Ya. Entonces, años después caí en cuenta que sí viví unos años de religiosidad, porque yo me llegué a creer que era verdad, que la abuelita lo decía y era verdad total, pero Como no. que si ella era la que solo, tenía la comunicación con Dios, Exactamente, como que nadie más, Dios nos podía hablar directamente, sino que solo solamente la a los principales, que la abuelita dijo, y yo digo, Dios le dijo a ella, y por eso es que yo creo que llegar al ahí punto de temer ciertas cosas por por ella. eso. Entonces, yo ahí digo, yo no sería un fanático, sino ya sería un Un religioso. religioso. Exacto. Por eso digo fanático religioso, porque el fanático es el que está ahí, quiere crear sus propias reglas y el que también el fanático aquí también es el que dice, todo es pecado. Todo es pecado. Todo es pecado. Y vuelta el religioso ya es crear una rutina constante y que puede venir todos los domingos a la iglesia, pero coger una rutina que viene a la mismo asiento y nadie le puede quitar ese asiento, viene acá, pero su corazón está lejos y quién sabe, pregúntale si entendió o escuchó la palabra, muchos no lo entienden, solo, sí, dijo algo sobre un versículo, Yo pero sí ahí estaba está. escuchando, Ajá. dicen, pero tal vez Exacto, su mente estaba divagando en otro lado. Entonces, eso es crear, eso ya es religión. Por eso nosotros hablamos del fanático religioso. Por eso, el fanático, aunque puede haber distintos, puede ser un fanático y también un religioso, o puede ser los dos, o solo puede ser un religioso. Pero son términos que realmente tratamos de juntarlo porque sí existe. sí, Va englobando. algunas personas que hemos conocido vienen con el combo de religiosidad y fanatismo. Sí, 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 ¿Cuál? sí. Creo que aquí es una oportunidad buena como para hablar de un poco de lo que tratamos de impartirle, que es doctrina, que es muy También. diferente a Ujú. la religiosidad. Podemos decirle aquí una pequeña aclaración de lo que le impartimos doctrina o nos imparten a nosotros, que la doctrina, bajo mis propias palabras, ¿no? Pero no está fuera de la realidad, es Claro, enseñarnos exacto. en todo el sentido de la palabra. Si tenemos alguna duda sobre eso, entre todos o vamos al pastor, vamos a la pastora, sabe que explíquenos de dónde sale esto y nos utilizan ejemplos de la Biblia, entonces siempre se basa en enseñarnos de todas las Exacto. maneras posibles sin imponernos. Ajá. Entonces, ahí es donde nosotros podríamos decir, fanático o religioso, fanático religioso, ¿es amar a Dios? Pues no, no lo es. Así que nosotros nos vamos a ir, les vamos a compartir este versículo que está en Mateo 15:8, que dice: "Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí". Estos son los fanáticos religiosos. Y es aquí mismo lo dice en Mateo. Que es tú lo puedes honrar y decir: "No, yo amo a Dios, yo hago esto", pero sus actitudes, sus acciones lo están diciendo que no, que están lejos. Es como cuando yo les dije que la vez que yo me separé de Dios, yo venía a la iglesia, pero no estaba bien con Dios, porque mi corazón estaba lejos de Él. Entonces, Aquí aquí se entra una cumple. pregunta también para ambas Ujú. y es eso, ¿en algún momento de nuestras vidas también hemos caído en la religiosidad, en el Ah, fanatismo? sí, ¿verdad? Hemos caído. Yo en lo personal diría que no. Diría que no, porque, o sea,
mi mentalidad nunca fue de decir: "Tengo que usar falda, tengo que usar esto, tengo que hacer lo otro", sino, "Es pecado esto", no, o crear como decir una rutina, no. Entonces, ahí sí yo puedo decir que de mi lado creo que ser religiosa o caer en eso, no. ¿Tú qué crees? En tu perspectiva, ¿no? Creo que en algún momento de mi vida sí llegué a caer. Tal vez, porque no lo entendía. Claro. Creo que fue Mm. por el desconocimiento de eso, de cierta También. manera. Es que creo que también influye mucho, nuestro círculo social, ¿no? Porque, como digo, Y la manera en también que te enseñan, exacto. Por decir, en mi totalmente. caso no, en mi caso yo sí trataba de preguntar, o sea, qué era pecado o qué no, porque sí llegué a tener algunas personas que me decían: "Ay, pero si es cristiana y se viste así, o se maquilla, o se pone aretes", sí me tocaba así. Creo que el tan solo Entonces hecho de haber lidiado con esos comentarios, ajá, de cierta manera, bueno, a mí me afectó y que me convirtió un poquito en religiosa. Pero puedo decir que claro. actualmente, gracias a Dios, Ujú. no, ya no me Ya considero como tal. recapacité. Exacto, porque eso es lo importante. Creo que todos en algún momento, tal vez directa o indirectamente, si caemos en una religiosidad, es darnos cuenta y aceptarlo. Exacto, Entonces, aceptarlo, una de las ajá. maneras de darse cuenta cuando una persona realmente le gusta ser religioso es cuando nunca acepta que puede estar equivocado, Eso, que la ajá. explicación puede tener otro Eso sentido. es ser religioso. Eso es ser religioso. Ujú. Pero No si ya aceptar. te das cuenta y tú dices, ¿será que soy religioso? Si ya te estás preguntando aquí tal vez con lo que estamos hablando, ¿soy o no soy? Si ya tienes esa duda en tu corazón de que si eres o no, Ujú. déjame decirte que no lo eres. Porque si hay Claro, esa ya duda, ya estás ya reconociendo exacto, que ya estás como que ahí concientizando y diciendo: "Ah, concientizando, okey, ya exactamente. sé qué está bien y qué está mal", porque como les dije, tener dudas no es malo. No es malo, como Es, hablábamos en el de hecho, episodio en anterior. exacto, en el episodio anterior tengo dudas o algo, no, no es malo. De hecho, a Dios le agrada que tú te empieces a buscar más de Él y a preguntar más cosas, porque decir, si te preguntas y empiezas a Aquí toma indagarte a ti sentido mismo, la entonces ahí sabiduría que decía Dios que le pidamos. exacto, Ahí es donde toma exacto, sentido. ajá, ahí es donde uno dice: "Sí, Dios mío, ¿será que estoy haciendo bien, está mal?". Entonces, eso Ajá. es ahí, son señales de que a ti te interesa Dios Agradar y a que Dios exacto, tú en estás todas las ahí. formas posibles. Ajá. Entonces, les vamos a dejar aquí una preguntita que dice: ¿eres de los que dice Dios te bendiga en redes y que se pelea en los comentarios? Con medio mundo, porque también pasa. Entonces, ¿tú qué crees? Contéstame esa preguntita, ponlos ahí en los comentarios y vamos a los estarla leyendo, porque sí quiero saber, ¿eres de los que sí dicen: "Ay, Dios le bendiga a mi hermana en redes sociales"? O si no, el típico, ¿no? Del ponen la imagenita del violín y Dios te bendiga, buenos días, que no sé Te qué, van a pero decir, ya nos está juzgando con nuestra exacto, y luego vas a los comentarios de alguien y te empiezas a pelear y a decir: "No, es que es esto, es que es lo otro". Entonces, el buscar pelea por algo que, como decía justo en la prédica de este domingo, el pastor dijo que no debes pelear, sino debes predicar. Dio también un ejemplo de que también debes respetar, por decir, las personas que creen en imágenes, en este caso, los católicos. Nosotros debemos respetarlos, no ir a pelear y decir: "No, eso está muy mal". Eso es ser religioso, porque no muy estás buen punto, respetando. porque eso es otro ejemplo de religiosidad que podemos decir. Como les invito a que vean ese video de la prédica del domingo que Sí, también está en nuestro, hablaba exactamente de eso, cómo algunas personas se toman solo una parte de la Biblia exactamente y exacto, se la ajá. toman de manera tan literal que creen que debe hacérsela tal cual, pero no existe una interpretación, no existe una guía de Dios que nos ayude a entender cuál es el contexto general de esa porción de la Biblia. Y hay muchas personas que sí. Tal vez yo no comparto el inclinarme hacia otras imágenes porque así dicen los mandamientos de Dios, no te Claro, inclinarás a otras imágenes, pero eso no te permite, ni porque seas cristiano o no lo seas, faltarle respeto a esas culturas, a esas personas que sí lo hacen, exacto. mucho menos meterte a destruirlas. Tal vez sea dentro de la iglesia mismo, dentro de una casa mismo. Tal vez le puedes Eso preguntar, si tal vez estás en sí. una situación de baja de visita a un lugar y ves cierta imagen que tú no compartes, tal vez que tengas. Y puedes tal vez preguntar, Te da conversar sobre curiosidad. eso por curiosidad o por compartir la palabra Exacto. mismo, pero sin meterte en dilema.
sin Eh, faltarle el respeto a lo que la otra persona cree, considera que también es bueno. exacto. Entonces, ahí es donde, como nosotros dijimos, eso ya también es creer en religión, y otra cosa, ya también la imprudencia, La porque imprudencia. recuerden, chicos, que nosotros les estamos diciendo que el respeto, Dios hasta para corregir, lo hizo con amor, con respeto. Él no fue y o por decir, tú cometiste un pecado, Dios no fue y te dijo: "A ver, estás mal, boom". No nos Entonces, condena. no, te fue y te corrigió con amor. Ahora vamos a iniciar otra partecita, voy a hacer otra pregunta. ¿Creen que Jesús es religioso o era religioso cuando vino aquí en la tierra? Desde ya, spoiler, no. Tú, Gene. Totalmente. Estoy de acuerdo que no es religioso. Según la historia que nos ha dejado, que algunos conocemos, podemos aquí, a ver, tomar ejemplo la de cuando la mujer adúltera, podemos tomar ese ejemplo, ¿no? ¿Qué hizo Dios? De cierta manera, algunos van a decir romper las reglas de ese tiempo, porque la ley como tal era que se le podría apedrear, se le podría incluso matar, porque si se le encontraba cometiendo adulterio. Esa era la ley. Pero por algo Dios también, actualmente no podemos decir vamos a aplicar esa ley porque por algo Dios murió, hubo un tiempo donde murió por nosotros, por nuestros pecados y se abolió totalmente eso. Entonces, si Exacto. seguimos en el ejemplo de en el tiempo anterior, que eso se podía hacer y las personas que hicieron ahí, y eso pasa mucho con nosotros los cristianos, que siempre nos vienen con esas preguntas así tentadoras como para decir, ah, es cristiano, vamos a ver qué va a decir ahora, cómo se libra de esto, porque tal vez Sí, esperan que respondamos de una manera tal cual la ley o tal cual la sociedad ha impuesto, tal vez el gobierno impuesto, muchas personas que pueden haber impuesto. ujú, Entonces, esperaban de Jesús que cumpliera la ley, porque como él era recto, él era santo, iban a decir, tiene que también apedrearla. Si no, no es Jesús, pues va a perder exacto, credibilidad. Pero sin embargo, Jesús lo sorprendió. Lo que hizo, claro. pues, con todos los argumentos que lo hizo, no puedo decir que era religioso, sino que fue un Dios que demostró el amor para con nosotros, el Exacto. Es amor del que Padre a través en de sí él. Jesús no fue fariseo. Jesús no fue tampoco el hermano de la doctrina pura que saben decir. Él fue con amor, él fue una persona distinta cuando Jesús vino y predicó el evangelio. Él lo hizo con mucho amor, con mucho respeto, digo yo, incluso cuando lo cogían y miren, no sé, podría crear la historia también de Pedro, cuando Jesús fue encarcelado. Miren, ahí yo veo una imprudencia. Pedro, en todo el carácter, él cogió y le cortó la oreja. Entonces, pero que Jesús, ¿qué hizo? Vayan Jesús a leer dijo: esa historia, amigos, es muy "Pedro, no". interesante. Entonces, yo digo que sí, Reprendió. ¿Cómo vas a hacer exacto, eso? Yo me imagino que le exacto. diría así, lo quedo mirando. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Pedro, Pedro. otra vez tú. Ay, Pedro, Pedro, iba a decir. Bueno, culminando un poco la historia que les decía anteriormente, ¿no? O sea, ¿qué hizo Jesús? Y eso nos quedó de ejemplo y que también algunas personas lo saben utilizar no de manera correcta el dicho de él, que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. Se puede Exacto. distorsionar mucho también es. Está bien, Dios lo utilizó, pero para enseñarnos con amor ciertas cosas, porque es una realidad. A veces, como dice también, miramos la vida en nuestro ojo y no en el ojo de los demás. O sea, miramos en los demás y no en el de nosotros. Es que eso es lo que siempre pasa. Uno no se Y, da cuenta, es como ver si nosotros estamos ahorita en este ajá, podcast. Entonces, hay algunas palabras o algo que tal vez yo no lo puedo pronunciar porque estoy puesta de estos frenillos que no me deja pronunciar algunas palabras, ya, no me estoy justificando, sino que hay algunas cosas que uno lo habla y todo, y no nos damos cuenta qué estamos diciendo, y nos toca como que con Gene decir: "Chuta, hay que arreglarlo, hay que hacer esto, no, yo creo que hablo cosas que mal". pasan. Entonces, eso pasa también en la vida real. Tú Sí, puedes ir y juzgar a otra persona y decir: "Estás haciendo mal", pero no estamos viendo nuestros mismos actitudes, errores, nuestros mismos actitudes, errores. Ajá, nuestras fallas, porque las tenemos totalmente. exacto. Y Sí, somos muy buenos juzgando y diciendo: "Tú estás mal", pero no somos buenos reconociendo y diciendo: "Sí, yo me equivoqué, yo hice mal". y eso es muy importante lo que mencionas, porque realmente nos hemos vuelto eso. Yo escuchaba en otro podcast por ahí, cristiano también, A ver, donde cuéntame. decía que nos hemos vuelto catadores de personas. Y Eh, dice,
¿Cómo vamos a convertirnos en eso cuando la misión que Dios nos ha dejado para nosotros ha sido expandir el evangelio con amor, como Él nos lo Ujú, demostró? Y sin embargo, nosotros hemos caído en esa parte de ser catadores de personas, porque ni bien conocemos una persona y ya también le preguntamos, ¿cuál es su testimonio? ¿Cómo vino Cristo? O sea, siempre pensando en Él como persona y no en Él como creación de Dios y qué ha hecho Dios con Él. Y hay muchos ejemplos de eso. exacto. Por decir, Jesús, él no andaba buscando a quién andaba mal para exponerlo y decir, a ver, tú estás mal, ven, y te iba y te exponía. Eso jamás hacía. Jesús cuando estuvo aquí en su tiempo, jamás. Como siempre le vuelvo y lo repito, fue respetuoso. Y yo les voy a contar algo que a mí me pasó un testimonio, es que cuando yo le pedí a Dios, una respuesta. Lloré y dije: "Dios mío, por favor, ¿qué debo hacer? ¿Estoy bien o estoy mal?". Porque, verán, les voy a confesar, estamos en modo confesión. Yo me quería ir a Cuéntanos un todo. concierto, entonces estaba ahí con la intriga, si ir o no ir, porque, o sea, la verdad a mí sí me gusta, no les voy a decir quién, pero o el grupo, pero sí me gustaba, o sea, a mí sí me gusta. Entonces, yo sí quería ir al concierto. Y entonces yo era, Dios Aquí, mío. adivinanza, investigar ahí ese grupo. Entonces yo decía: "Chuta, Dios, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago?". Y digo: "¿Voy o no voy? ¿Voy o no voy?". Y andaba indecisa y ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esa posición? ¿Lo sí, hago, no lo hago? ¿Estará bien, estará mal? ajá. Verán, parece que fuera algo fuera de contexto, pero no, porque quiero dar la idea de que de verdad Jesús, Dios es muy respetuoso al hacer las cosas. Y es por eso que le digo, él no fue, me juzgó, me dijo de todo cuando yo quería ir a ese concierto. Entonces, ya estaba ahí, primerita, yo quería estar ahí. Entonces, cuando yo quería, dije: "Dios mío, pero no digas a nadie", no quería que nadie se No me enterara de mí. expongas, no me hables Exacto, a través de otra persona, Dios, exacto. tú y yo. Ajá, solo quería que solo No me Dios me hablara. avergüences, Dios. Sí, de hecho, yo solo quería que Dios me hablara, o directamente solo a mí, o por medio de un sueño o algo, pero que no lo dijera con alguien más, porque me iba a dar vergüenza, a menos si uno viene acá a la iglesia y que venga el pastor o venga alguien más y te diga: "El Señor te dice esto". Entonces, chuta, a mí en el fondo sí me daría vergüencita, y aún más si yo quería ir a un concierto. Entonces, Dios escuchó mis oraciones y no, si se preguntan si fue al concierto, no, no fui, porque Dios me dijo que eso no estaba bien y que a Dios no le agradaba. ¿Y cómo fue? La respuesta fue a través de un sueño. Entonces, ahí entendí y en ese sueño yo sentí mucha paz, entonces yo entendí que no le agradaba eso porque no lo estoy adorando a él, sino a otra persona, pues al enemigo, como quien dice, Fue morir a no, tu carne. exacto. Entonces, sí Aún con fue el deseo, tuviste la decisión exacto, porque totalmente incluso tú. ajá, porque incluso en el sueño era que yo iba a ir al concierto, era feliz, que no sé qué, pero decían que yo no estoy adorando a Dios, sino estoy adorando a un hombre común y corriente, a la carne, que Satanás influía en esa persona que pareciera que uno no le ve no le ve malo, porque dice: "Ay, la música es chévere, que no sé qué", pero la realidad tiene otro contexto y otro mensaje, y Dios me dijo que no, por esa razón, porque era otra persona. Entonces me sentí tranquila y no fui, pero me gustó, ¿por qué? Porque yo no quería que nadie sepa mi mente Así malévoca, es. mi mente donde quería ir al concierto y tenía muchas ganas de ir. Entonces, a eso voy, de que Dios sí es respetuoso y respeta cuando tú le dices: "Dios mío, por favor", o algo, pero que nadie más se entere o algo. Yo creo que hasta ahí, porque yo sí le rogué y le dije: "Ay, Dios, no, no quiero que nadie se entere de mi mente malévoca", Es que yo sí que, quería ir. imagínate, llegas a la iglesia y la hermana ya te ve desde que entras. Hermana, tengo Exacto. algo que decir. Ay, no. Y Y, yo, Dios, o esto sea, lo conversé verás, yo contigo. digo yo digo que venga alguien, una hermanita X, ¿no? Y te venga y te diga: "Quiero decirte algo de parte de Dios", pero te lo diga prudentemente, o sea, solo entre tú y él, estaría súper bien, porque eso es ser también alguien prudente.
y alguien que Dios te envió y todo eso, pero Así que es. vengan alguien en el micrófono. Pero es que hay de ambos ejemplos. Ha pasado de Exacto. las 2 situaciones. Y obviamente yo puedo comprender tal vez a las personas que le ha pasado la situación donde tal vez le exponen delante de toda la Eso, congregación. y eso es lo que yo no quería. Hermana, Dios le manda a decir tal cosa y todos los demás hermanos escuchando. Curioseando, ¿no? ¡Tas! Y desde ahí empezamos, como volví a decir, catadores de personas. Ya llegamos a nuestra casa y en nuestra mente siguió, ¿en qué será que anduvo la hermana que le dijeron esa profecía? Y nos quedamos ahí Exacto. pensando en otra cosa y no en nosotros mismos. Entonces, tener mucho cuidado Ahí ahí. está la hermanita pecadora. Eso es que eso O nos pasa. paz, una situación el próximo domingo, justo la persona que le dieron la profecía no pudo asistir. Ay, razón tenía la profecía. Otros también llegan al caso de, fue confirmado. Yo también ya había soñado con la hermana que algo le pasaba. Y paz, la pastora se lo confirmó. Y vamos expandiendo eso como un chisme cuando Sí, no debe ser así. Los exacto. hermanos estamos para ayudarnos los unos a los otros, que tal vez si vemos esa falla y ustedes aquí tal vez en sus congregaciones ven algún tipo de fallitas por ahí, eso porque son fallas, porque Dios es un Dios de orden y eso no se vería, como No dice se usted, vería bien. prudente. Ajá. Entonces yo creo que ¿consideras que se debería hablar y aconsejar eso si tal vez lo vemos en nuestra congregación? Sí, Hablarlo, hay que decirlo, tratar de hablar con prudencia y sobre todo con, ¿cómo digo? Con respeto. Dios con es un respeto. amor, Dios es amor. Debemos practicar ese amor. Entonces, lo que debemos hacer es eso, o sea, irlo, comentarlo con alguien, pero obviamente usar la prudencia, porque hay algunos que lo que hacen primerito es querer juzgar. Y eso sí ya podría decir que no, por decir más bien en la época de Jesús, los religiosos eran lo que les querían, matar a Jesús, porque no le creían. Entonces, ahí te das cuenta de ser religioso. Dios tuvo un encuentro con cada una de esas personas, al igual que en este tiempo, Exacto, si hay personas tal vez que han caído en esta religiosidad, en este fanatismo, no digan, ah, ¿y ahora cómo salgo? No, todo es la disposición del corazón, porque y Dios la puede palabra. tratar eso, tal vez con nuestras palabras o puede una persona hablártelo, explicártelo de la forma más bonita, vea, entienda las cosas, no está bien delante de los ojos de Dios, pero quien convence realmente a nuestros corazones de cualquier manera es Dios, tal vez no Claro. las O personas. sea que como les decía, si los religiosos eran los que le querían matar a Jesús porque no le creían y saben por qué, nos vamos a ir en ese momento en Lucas 19:10, que dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces ahí está la respuesta del por qué le querían matar. Entonces, eso es ser un fanático religioso. Mucha gente incluso si no le creía que él era el Hijo de Dios, entonces lo querían matar por el simple hecho de que él vino a buscar y a salvar lo que se había Hay perdido. esa partecita muy importante que recalcas de vino a salvar lo que se había perdido. ¿Quién vino a salvar? Dios. Pero nosotros a veces tenemos un complejo salvavidas, como dicen por ahí, que queremos ir salvando a las personas. Tal Sí, vez si vemos una persona, pongamos un ejemplo, ¿no? Que está cayendo, no sé, en drogas, o sea, lleno de tatuajes, está en una vida muy desviada, que él lo reconoce, ¿no? No es que estamos atendiendo de cierta manera a esas cosas, sino que él reconoce que está perdiendo su vida. Está bien, Dios sí nos utiliza como instrumento para llevarle su mensaje, pero nosotros no podemos salvarle a esa persona. Hay algo muy puntual que eso también me pasó, quisiera compartirles, y es que llegaron al punto de yo asistía a estábamos con muchos jóvenes, asistíamos mucho, la pasábamos muy claro. bien, tratábamos de buscar a Dios de muchas maneras posibles, Ujú. pero hubieron muchas personas que nos desanimaron y siempre nos venían a atacar y nos decían, eso no es buscar a Dios. No es buscar a Dios. Y eso de cierta manera nos debilitó, nos dio un desánimo. Y eso sí es religioso, es fanatismo, porque hay muchas maneras de buscarle a Dios. Tal vez hacíamos reuniones solamente para cantar o de ese tipo de cosas. O sea, como que más interactivas. Porque Dios no significa que hagamos solamente cosas aburridas, hablar solamente aburrido. No, hay muchas maneras de compartir la palabra de Dios y donde empezaron a juzgarnos por eso, de que no era así, que teníamos libertinaje, que solo queríamos divertirnos y no nos centrábamos en la palabra.
Entonces, lo aceptábamos porque de cierta manera era personas mayores, una corrección, estábamos bajo el mando de una iglesia perfectamente. Pero Dios no nos hubiera enseñado de esa manera. A eso voy, al Sí. punto de cómo te enseñan y te hacen reconocer que tal vez estás bien, estás actuando bien o estás actuando mal. Como les comentaba al principio, ¿no? Les hice la pregunta de que si ustedes alguna vez se alejaron de Dios por un fanático religioso, porque aunque crean que no, esto sí desanima. Aunque muchos Desanima. digan que también hay la inmadurez espiritual, sí hay, pero también hay cosas que uno desanima porque uno lo hace de todo corazón para Dios, pero que venga otra persona y plin te corte las alas porque te digan, no, estás mal, eso no está bien, eso a Dios no le agrada, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces a uno es como que digo, se queda con la duda y claro que eso no hay que permitirlo, pero se queda con la duda de, chuta, ¿será que lo hago? No, mejor ya no lo hago. Y más ya no lo hacemos por recelo y vergüenza a las otras Adiós. personas y no a Sí, no, Dios. exactamente. Hay algo muy puntual que a mí me pasó, quisiera compartirles aquí, Ujú. y es en el tema de hacerme los aritos aquí en las orejas. Fue un tema demasiado complicado para mí porque llegué a cierta edad que yo tenía 15 años y no Ay, no, ¿es tenía en serio? y no tenía los huequitos hechos, y a mí yo veía en otras personas bien bonitos los aretes, bien Yo también bonitos. quiero. ¿Es Y en sí, yo le serio? empecé a pedir a mi mamá de que me dejara hacerme a mí esos huequitos. Entonces fue un dilema porque tal vez no me dijo no exactamente así, no radical, no te lo haces, eso no le agrada a Dios, o si te los haces va a haber consecuencias fuertes o cosas así. No, no fue de manera radical, pero tampoco me explicó con argumentos de, ¿sabes qué? No te lo hagas porque va a ocasionar esto, esto en tu cuerpo, no le agrada a Dios de cierta manera, pero si hubo limitación, no me los dejaban hacer y siempre me decían, ¿quieres agradarle a Dios o no? Y yo, pero, o sea, ¿qué tiene que ver agradarle a Dios Chuta, con que te yo quiera ahí ya te la verme dejan. con entonces dejaban la decisión en mis manos, pero no me daban argumentos como para pensar si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Entonces era un conflicto mental ahí, me Claro, hago, sí te no me entiendo. hago, me hago, no me hago. Y se veían bien bonitos, la verdad que yo quería hacerme. Y cosa que pasó el tiempo y yo no me hice, por miedo, no a Dios, Sino a por la miedo persona o a las que te están a las criticando. Ajá. personas que me pasaban recalcando, no le agrada a Dios, no le agrada a Dios, no le agrada a Dios. Y yo no le tenía miedo a Dios, le tenía miedo a las personas que me dirigían. Debo confesarlo aquí, Chuta. dice su Yo creo confesamos que, aquí. eso de ir de no ponerse aretes, creo que, no sé si estoy mal y perdón, pero creo que es por medio de las iglesias legalistas, ¿no? Porque mi mamá también se crió en una iglesia legalista en donde yo cuando, como eso les digo, cuando yo me voy al oriente, yo no me puedo vestir, indecorosamente. O sea, ahorita como me ven con esta blusita, ya me hubiesen hablado. Entonces, y peor en el maquillaje que ahorita estoy puesta, por decir, estoy con un labial y rizar las pestañas, si a mí me hubiesen dicho que soy pecador y ahorita que estamos con pantalón me hubiesen dicho eso. Entonces creo que eso es también ya de las La iglesias legalidad, legalistas, ajá, de decir todo está mal y todo está pecado, pero yo creo y pienso que eso está en la Biblia, porque incluso Jesús comía con los pecadores, sanaba, sanaba, rompió las reglas con amor, porque recuerdo que en la época de Jesús, los sábados decían que no se hacía nada. Entonces Jesús, imagínense, Jesús sanaba los hacer sábados. un milagro en un Exacto, día que no, considerado para ellos exacto. de reposo, guardado Ya, totalmente. eso es llegar ya a la legalidad, cuando actualmente no, imagínate si alguien se está muriendo y no poder hacer nada porque es un día sábado. Entonces, ahí como comentó Génesis al principio también decía que lo rompió las reglas con amor y sí. Entonces, ¿por qué lo hizo? Imagínense, ese sábado nadie lo hacía, pero Jesús sanaba ese día, rompió las reglas con amor, no iba a dejar, no iba a permitir que esa persona se perdiera cuando tendría que hacer muchas cosas. Imagínate, tenía varios propósitos y la gente no lo quería salvar ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque era un día sábado. Y había otras cosas que mientras tanto los religiosos lo que hacían era criticarlo, incluso por no lavarse las manos. O sea, imagínate en esa época, por no lavarme las manos. Le hubieran Entonces, dicho Bibi en ese tiempo. exacto, o sea, Jesús sanando y Jesús estaba sanando y los otros
preocupados porque no se lavó las manos. Entonces digo, no, pues, o sea, Es de cierta parte una incoherencia. Y es que sí, muchos debemos incluirnos, porque tal vez, como mencionaba en algún momento, sin querer, tal vez podemos caer en la religiosidad, sí, pero pedirle a Dios que nos dé ese discernimiento para sabiduría. poder ver nuestros propios errores y reconocerlos. Y sí, podemos estar como que perdidos en ese pensamiento distorsionado, pero nadie está tan perdido como para que realmente Dios lo alcance, yo creo. Yo creo que podemos estar muy equivocados, pero cuando alcanzamos la gracia de Dios, Dios nos viene y nos enseña, por muy equivocados que estemos. ¿Cuál fue un caso Pues, específico en la Biblia? Tenemos a Saulo. ya, a ver, cuéntanos la historia. Vamos a hablar un poquito de Saulo. Saulo tenía como que dos orígenes de cierta manera, así como Ujú. que decir mi papá era de la costa y mi mamá de la sierra y así. Saulo era judío. Yo tengo 3 orígenes, no, mentira. No, 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 mentira. Sí, continúa. Entonces, como era judío, ahí se lo conocía con el nombre de Saulo. Pero él también tenía parte de origen griego, entonces se le conoció ahí posteriormente con el nombre de Pablo. Pero ya te diré por qué él mismo empezó a decir, díganme en Pablo, ya no me digan Saulo. Y fue luego de la Ya. transformación que Dios hizo con su vida. Saulo era un perseguidor de los cristianos. Ujú. Se tomaba el nombre de Dios en ese tiempo antiguo judío, las leyes como tal eran full radicales, entonces cuando los cristianos se reunían a adorar a Dios, él los perseguía. Se entraba, dice, en sus casas, agarraba mujeres, hombres, preso, 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 tomando el nombre de Dios porque él decía que de esa manera, según la historia, él estaba agradando a Dios y haciendo cumplir lo que Dios realmente quería, cuando no era así. Realmente lo que él estaba haciendo era distorsionar todo el plan completo de salvación que Dios tenía para toda esa generación anterior y de esa manera. Entonces se convirtió de cierta manera como en un obstáculo para que Dios cumpliera la obra que quería hacer en ese lugar. Entonces Dios predicaba por un lado y Saulo los perseguía por el otro. Preso, preso, preso. Y se ponía en una posición de que en contra de Dios directamente, directamente. Ujú. Entonces decía, ¿quién es Dios? ¿Quién es este Dios? Como que a mí me digan, el presidente dio esta orden y yo me ponga a decir, pero ¿quién es el presidente? ¿A mí acaso el presidente me manda? ¿Acaso es mi papá? ¿Acaso me da de Claro. comer? Que también he escuchado mucho de esos comentarios que podríamos hablar posteriormente. Vamos más Mm, adelantito, vamos por eso les digo, vean todos nuestros episodios, que todos nuestros episodios tienen una secuencia y siempre vamos a tratar de hablar de muchas cosas, así que ya saben. Así es, entonces continuando un poco con la historia, él exaltaba de esa manera, a voces decía, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Hasta que Dios dijo, bueno, ¿quieres saber quién soy yo? Vamos a encontrarnos. Saulo un día caminando tranquilamente, ¿por qué camino sabrá Dios? Pero tuvo un encuentro directo con Jesús. Entonces Jesús le dice, soy yo, Saulo. Yo soy Dios. ¿Por qué me persigues? Le hace una pregunta. ¿Por qué me persigues, Saulo? Y de tener ese encuentro directo con Jesús, dice que Saulo cae al suelo, Saulo queda ciego por 3 días. Entonces, luego un siervo de Dios va, trata con él y recibe sanidad. Saulo, luego de los 3 días, recibe nuevamente la vista. Entonces, dentro de todo eso, él conoció verdaderamente a Dios. De todo lo que estaba equivocado, de todo lo que blasfemaba contra Dios, de todo lo que podía haber pensado él que estaba haciendo bien, Dios le hizo reconocer que no. Y tal vez me van a decir aquí, pero si me estás hablando que Dios me enseña las cosas con amor, entonces ¿por qué dejó ciego a Saulo? Pueden hacerse esa pregunta, ¿no? Y bueno, yo personalmente les diría, es que así como Dios nos ama, también nos corrige para nuestro bien. Porque no fue que le Para todo quitó hay la vista a consecuencia. Saulo totalmente y no fue que le devolvió la gracia, no. Fue una lección que él tuvo que aprender y así como nosotros realmente también las pasamos y gracias a Dios por eso, porque nos enseñan y nos ayudan a crecer. Entonces lo que Saulo hizo en ese momento fue primero, ya no me van a decir Saulo a mí, ahora me van a decir Pablo. Y no fue porque Dios le cambió el nombre, sino que él mismo reconoció que ya no era ese Saulo anterior. Y a la gente le costó muchísimo volver a confiar en Saulo por cómo había sido, imagínense.
estarme persiguiendo un día y al otro día me dice que me está apoyando, que ya cambió. Y hay mucho pasa eso de que algunas personas que han estado en equivocación reconocen que han estado equivocados y ahora quieren hacer las cosas de manera correcta y ahí vamos nosotros señalándoles y juzgándoles. Pero si ayer estabas haciendo otra cosa, ¿cómo de un día para el otro ya me estás diciendo que vas a hacer otra cosa y que ya vas a hacer las cosas bien? Y Dios sí tiene ese poder de un día estar equivocado y Dios hacernos reconocer y avanzar, como fue el Así es, caso de Saúl. así es verdad. Y vamos a ir, como continuando con todo esto. ¿Qué te parece, Jenny, si hacemos un versus? Un fanático versus radical. Perfecto. ¿Qué es para ti ser radical? Vamos a ver, planteémoslo con un ejemplo. ¿Ya? Tal vez fanático, podemos decir, de cierto domingo en la iglesia estamos aquí en el tiempo exacto de la adoración y alabanza a Dios. ¿Ya? Entonces empiezan a poner ciertas músicas de adoración, pero tal vez las antigüitas, como saben encontrar hasta en los buscadores ahí de YouTube, adoración antigua con adoración actual, Actual. como que música actual, últimas adoraciones de, no sé, tal vez Averly Morillo, por ejemplo, pongamos ahí el nombre de un artista. Entonces vienen a la iglesia este domingo y ponen ciertas adoraciones actuales. Entonces hay personas que dirán, yo tal vez no me sé esa adoración o no se escuchan como las adoraciones de antes. Entonces ahí creo que hay un punto principal de que es fanático, tal vez le gusta solamente escuchar las adoraciones antiguas y no se da la oportunidad de escuchar las adoraciones que hay músicas nuevas que a mí me han impactado muchísimas, pero no le Claro. doy ni le quito créditos a las adoraciones antiguas con las adoraciones de ahora. Entonces, hasta ahí puede quedar en un fanatismo. Pero si la persona ya están en las adoraciones y se porta de una manera tal vez grosera y dice, no pongan estas músicas, tal vez puede hasta tomar el nombre del Señor y decir, Dios me está diciendo que eso es pecado, ¿cómo van a poner esas músicas actuales y no ponen las adoraciones verdaderas o las que están los himnos en la Biblia? Porque si hay, tenemos los salmos que son alabanzas o himnarios donde hay mucha música ahí. Sí, es verdad, hay un versus bastante. De hecho, había una polémica, no sé si se acuerdan o no sé si se enteraron, pero anteriormente hubo una polémica donde decían que no les gustaba la música actual porque era más carnal, más Hay mucha liberal, polémica que con no la sé música. qué, y que las antiguas eran mejores, que las antiguas llenaban, las actuales no. Y yo podría decir en mi experiencia, sí llenan algunas actuales, Sí llenan. llenan, o sea, te dan un mensaje, pero ahí está. Entonces, como digo, hay otra cosa aquí también confunde mucho el ser radical con ser rudo, pero el ser rudo, pues, te coges, te vas y te pones, como les comentaba, que se ponían a pelear con mi mundo y decir, no, es que está mal, que no sé qué, que no sé cuánto, que no sé cómo, pero contigo mismo no eres, porque eso les digo, somos buenos para criticar, pero cuando tú, digamos, la persona es ruda con el resto, pero por algún motivo cometió ese error, y él dice, no, no, es que lo hice por esto, no, no tiene nada que ver, porque yo soy una persona así, entonces, Así es, y pero, también hay algo puntual en la Biblia que dice que la palabra de Dios no es para discutir. Y exacto, a veces solemos caer en eso, en querer nosotros tener la razón con algo sobre la Biblia como tal y decir, es que como yo digo, así es. Sí, sí, he conocido a personas que dicen, como yo digo. Y también hay algo muy específico en la Biblia donde nos habla a nuestro yo, morir a nuestro yo. No es yo, es Dios. exacto. Ser fanático te aleja de todo lo que tú podrías conocer de Dios. Tú podrías conocer a Cristo a través, podrían conocer a Cristo a través de ti, pero el ser fanático mejor los va a alejar. Exacto, Limita a limita. conocer o dejar que Dios se manifieste en nuestras vidas de muchas formas que lo puede hacer. Y tal vez cuando ya entramos al fanatismo, nos limitamos nosotros mismos a dejar que Dios se manifieste en nuestras vidas. Ya, por decir, el ser radical es vivir con pasión. Bueno, ¿cómo les explico? El ser radical, chicos, es vivir con pasión y coherencia. Ser radical es como que sí te acerca a Cristo, pero ser fanático no. Por decir, Génesis dijo esa, vamos a aclarar una parte aquí porque creo que nos vamos a confundir con los términos de ser radical y ser fanático. Y entonces ahí voy a corregir una parte. El ser radical
este, eh, como les vuelvo y lo repito, es vivir con pasión y con coherencia. O sea, tú amas a Dios, estás ahí. Por decir, el ejemplo que vamos a volver al ejemplo de Génesis, que ella dijo que el gente hubo el versus, ¿no? Como les digo, de las canciones antiguas versus la actual, Las que no les modernas. gusta, es que no sé qué, y todo por el estilo. Pero eso es ser, como quien digo, fanático. Espero que me entiendan estos términos, ¿no? Entonces, que se aclare esa parte. Entonces, quiero que quede claro, el ser radical te acerca a Cristo porque tienes una pasión hacia Dios, pero coherente. Y vamos a ir a segunda de Corintios 3:6, que Anotarán dice, las citas, por ajá, favor. la letra mata, pero el espíritu da vida. Entonces, a eso voy, quiero que más o menos entiendan esa diferencia y esa pequeña corrección que acabé de hacer del ser radical. El ser radical, vuelvo y lo repito, es que te va a acercar a Dios. O sea, tú vas a amar. Y el ser fanático te va a alejar de todo lo que podría conocer varias gente de Jesús a través de ti, a través de tu testimonio. Yo creo que aquí también podría hacerte una pregunta un poquito aquí del Ajá. tema, y es, ¿cómo le aconsejarías a esas personas que tal vez están en esa religiosidad o no le están completamente, pero tal vez sienten que están siendo religiosos sin querer? ¿Cómo evitan ser religiosos? ¿Cómo evitarías eso? Como yo lo dije, es buscar de la palabra de Dios, irse Anoten, buscando a la palabra de Dios, irse a como escudriñar digo, las en las escrituras. escrituras, como les dije, nosotros en estos episodios que estamos haciendo, aunque no lo crean, también nosotros ya nos ponemos de deber que estudiar. Nos ponemos en esto de que sí hay que estudiar, hay que hacer lo uno, hay que hacer lo otro. En este caso, como les dije, aquí en el versículo 2 de Corintios 3:6, la letra mata, pero el espíritu da vida. Entonces, El Espíritu Santo. exacto, tú tienes que hacer eso. Y como les dije también, aquí hay varios versículos que los mencioné actualmente, es que tú tienes que buscar de Dios, cómo leer la palabra. Y si tú tienes dudas, es ir a averiguar a tu pastor, a tu líder y decir, estoy haciendo bien, estoy haciendo mal. Porque como les dije, esto lo he dicho en varios episodios también, es saber aceptar. Si tú no aceptas, entonces, ¿a dónde vamos? Como les dije también, es el aceptar empieza el cambio. Cuando tú aceptas, cuando tú ya dices, sí, ok, ya acepté mi error, empieza el cambio sin que tú te des cuenta. El cambio Porque, empieza ¿sabes solo. quién también te ayuda a hacer ese trabajo? Démosle aquí el protagonismo que también se merece al Espíritu Santo. Exacto, Porque el Espíritu Santo y Dios son los que convencen los corazones de las personas, tanto de nosotros mismos como de los demás. Porque si tal vez es cierto, nosotros podemos, digamos, de cierta manera exhortarle a alguien y decirle, sabes que esa actitud que estás tomando tal vez no le agrada a Dios, nuestras palabras no le convence el Espíritu Santo que siempre está ahí exacto. acompañándonos a Pero muchas nosotros. veces hay que saber aceptar, porque si tú no aceptas, entonces ahí sí te digo, estás También cayendo en eso. O sea, a eso voy, de que si tú no radica en aceptas, nuestro entonces, corazón, exacto, si tú no aceptas, aceptamos exactamente. no, o sea, no te No hay sirve de cambio, nada, no no hay, hay un no hay cambio. mejora, se podría decir. Entonces, aquí yo les quisiera también hacer una pregunta a ustedes. ¿A quién estamos imitando? ¿A quién están imitando? Necesito que vean, recapaciten ustedes mismos, autoevalúen y digan, ¿a quién están imitando? ¿A Jesús o a los fariseos? O Porque a Pedro. acuérdense, fariseos también fueron muchos y acuérdense que Jesús no fue fariseo, no fue ni religión ni nada por el estilo. Entonces, imagínense, como dice su palabra en Primera de Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como O yo yo de de Cristo. Cristo. Entonces, a eso voy. ¿A quién estamos imitando con todo esto? También, ¿Jesús vino a fundar una religión? No, no vino a fundar una religión, vino a abrir caminos. ¿Por qué? Porque, o sea, Jesús es como dice en su palabra, Jesús es el Camino, la camino, la verdad verdad y y la la vida. vida. Entonces, Él vino a abrir caminos. Jesús no vino a fundar religiones o decir, esta religión es esto, esta religión es esto, es lo uno. Siempre habrá algo por lo cual nos señalen, nos llamen hipócritas,
Hay muchas maneras en las que nos pueden atacar, pero la verdad es Dios. Exacto, La verdad no porque son las personas, no son las religiones, no son lo que te imponen, la verdad es Dios. Es qué dice Dios de ti y cómo tú le agradas a Dios, como decía. es que Dios no te llamó a ser juez, como Así Dios no es. nos llamó a ser jueces, a decir tú estás así, tú estás mal. Nada que, como les dije, pueden ver la prédica del pastor que hizo el domingo, entonces ahí dio varios ejemplos. Entonces, ahí es como les digo, Jesús no vino acá a decirte, ve, sé tu juez y júzgales a todos ellos, nada que ver. Entonces, por decir, aquí les traje otro versículo también, que está en Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces ahí te queda claro que Jesús no te llamó a ser juez, sino te llamó a ser testigo de su palabra. A través de ti pueden conocer a Dios como tu testimonio. Como mencionábamos en el episodio anterior, cómo Dios te utiliza de instrumento para que tú también expandas su palabra, pero ahí hay que darnos cuenta de qué manera Dios, cómo te agrada a ti que yo lo haga. Lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, cuestionarte y decirle a Dios, enséñame. Si tal vez yo estoy equivocado, no reconozco cosas dentro de mí que delante de tus ojos están mal, enséñame a hacer tu Exacto. voluntad. Aquí es como se cumple, ¿no? Cuando digo, aquí sí es como que se baja la piedra y se le da la mano al que está caído. Eso debemos hacer, porque lo que, como dijo Gen, al principio empezaban, nos juzgaban, criticaban, otros hasta le apedraban porque esa era la ley en ese entonces. Tire la piedra al que esté libre de Exacto. pecados. Muy bien, entonces aquí con este versículo no se vayan a olvidar, vamos a volverlo a leer, que está en Repítele la cita. Mateo Mateo. 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. He escuchado, dicen, es que llevan incluso la Biblia, dicen la mano, Es el que va pero con no la corbatita a practica. la Va con iglesia. corbatita, lleva la Biblia bajo El el hombro, brazo, ajá, pero a mí no me está mostrando el amor de Dios. Y sí, a eso es lo que Dios nos llama, amar al prójimo, a mostrar misericordia para con ellos, a hacer esos instrumentos útiles para Dios. Nos llama a expandir su evangelio, nos llama a perdonar, a eso nos llama. exacto. Porque eso fue lo que Él Entonces, vino a hacer aquí, fue el claro, ejemplo que nos dejó, entonces somos el reflejo de Dios en esta humanidad. es que como les digo, aquí la iglesia está llena de muchos pecadores, como siempre le hemos dicho, pero quiero hacerles entender que no queremos las iglesias llenas de fariseos con corbata. No, no queremos ese tipo de gente, sino que es como que queremos una gente real, Con que sepan corazones dispuestos a agradar a Dios. que sepan sus propias fallas, que que corran a Jesús, miren hacia el rostro de Jesús. Ese tipo de gente son las que necesitamos. No queremos fariseos, no queremos ese tipo de No fariseo que va y queremos te juzga. legalistas, Exacto. no Nosotros no debemos, no debemos condenar, debemos es buscar el rostro de Jesús, ser un testimonio por el resto y que el mundo que está afuera vean a Dios a través de nosotros. Que seamos tal cual somos, leales y todo, y exacto. no coger Dios y no nos decir manda eso. a convertirnos en otras personas. Exacto, O vuelvo y sea, lo repito. mejorando sí, tal vez si éramos unas personas que teníamos muchísimos errores y los reconocemos delante de Dios, sí cambiamos como personas, pero mejoramos. Pero es diferente a decir, cambia tu personalidad o ya no te llames, por ejemplo, Saraí, ya no te llames así. Otro nombre te vamos a dar. No, Dios no nos Exacto, llama a eso. nada que No, ver. no, no. Dios, Entonces, como estamos, nos transforma, nos utiliza, nos ayuda a crecer tal cual como nosotros estamos. ahí es cuando yo digo, no queremos unas iglesias llenas de fariseos que vengan con corbatas y te juzguen. Es el mensaje de hoy. Pero chicos, vamos a hacer un pequeño test así súper rapidísimo para ver cómo estamos ahí y ya bueno, concluir este programa. Vamos a ver, vamos a sacar nuestros 5 deditos, ¿ya? Yo les voy a hacer unas preguntitas y ya. Primera pregunta. El checklist aquí. Exacto.
¿Te molesta ver cristianos con tatuajes, pero no te molesta tu orgullo? Uy, Vamos uy, bajando los fuerte me deditos. la Ah, pusiste, Gene, ayúdame con las fuerte monedas. me la Exacto, pusiste. vamos ayúdame con los deditos. Si vas baja si saca bajas, perdón, si bajas con menos de más de 5, eres un fanático Uy, religioso. Entonces, me la la pusiste primera. es difícil, me la pusiste es difícil. ¿Crees que solo tu iglesia tiene la sana doctrina? No, Ya, no bien, considero bien, eso. bien. ¿Hablas más de los demás que están mal que del amor de Dios? Uy, tenemos que ser sinceros, ¿no? Ya, ajá. Sí, hay que A ser veces, a sinceros. veces, a Ya, ya, veces, a baje uno, veces. baje uno, A baje ver, uno. bajamos por acá. Vamos. Oras para lucirte, pero no para conectarte con Dios. No, no, eso sí, no. Ya, muy bien. ¿Cancelas a la gente en vez de perdonarlas? Uy, difícil. A veces cuesta perdonar un poquito, pero no es como que siempre las cancelo y nunca los perdono. Pero bajemos porque digamos que pasa a veces de que primero los juzgamos y después ya Dios me está enseñando a perdonar y luego los perdonamos. Ya, Porque son bueno, bueno. situaciones. Ya, ya, está bien. Bajaste solo 2, quiere decir Uh, felicidades, Gene, no eres una fanática religiosa. Pero ustedes, ¿cuántos deditos bajaron? Si bajaron todos los 5, no, déjenme decirle que son hay que fariseos. preocuparnos, ahí hay que No, hay preocuparnos. que preocuparnos y les voy a dejar con esta cita bíblica que está en Mateo 7:2, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Buscados. Mateo 7:2. Entonces, chicos, ya Mm. preocúpense si bajaron todos los deditos, porque ya eso ya se considera fariseo. Entonces, Disciplina, 40 días de ayuno, mi gente. exacto, hemos llegado al final de este episodio. Si les gustó este episodio, compártanlo a sus amigos, a su amigo el fariseo A su también. amigo el fariseo, a su amigo Entonces, el religioso. exacto, no somos perfectos, pero sí amados por un Dios increíble. Perfecto. Exacto. Imperfectos amados por un Dios perfecto. Chicos, ya saben, vuelvo y lo repito, este espacio es para ustedes, para que ustedes estén ahí comentando y todo por el estilo. Si les gustó, vuelvo y lo repito, compártelo a tu amigo, al fariseo. Entonces, ya saben, chicos, y sigan todas nuestras redes sociales. Ya saben, mi nombre es Saraí Quiroz. Y mi nombre es Génesis. Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más Y y nos vemos en esperamos el su próximo. Sí, nos vemos en el próximo. Esperamos todo su apoyo. Hay muchas maneras de sumar. Ayúdanos a nosotros.